Buenas, buenas, gente bonita, miembros de este canal y todos los que están siguiendo estos retos o estas lecciones o las dos cosas en este Escritubre 2023. Ya estamos llegando más o menos a la mitad de este mes de lecciones y retos y terminamos ya ayer hoy, pero bueno, estrictamente ayer, la Semana del Terror, en donde hablamos de muchos autores clásicos de terror y tuvimos retos relacionados a esto. Y hoy vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de voces narrativas. Y para eso traigo un autor que se llama Julian Barnes. La verdad es que el libro del que saqué la lección no es este se llama Amor, etcétera. Pero el libro del que saqué la lección, del que aprendí la lección, se llama El sentido de un final, Julian Barnes. Y el sentido de un final habla, bueno, no les voy a hacer el spoiler, pero es una historia que plantea cómo nosotros recordamos nuestra vida o recordamos episodios de nuestra vida de una manera que nunca es objetiva, ¿no? El personaje, el protagonista, tiene una versión de los hechos en su cabeza de cómo ocurrieron algunos hechos de su juventud y después se da cuenta de que él había modificado todo esto y se lo había contado a sí mismo de una manera para estar más en paz con la situación, ¿no? Y esto me recuerda cuando yo era niña y escribía en mi diario y tenía alguna discusión, alguna pelea con alguien y no tenía la oportunidad de responder como hubiera querido, ¿no? De esas respuestas que se nos quedan atoradas por años y decimos, es que lo hubiera dicho, es que lo hubiera dicho, es que lo hubiera dicho. Y a veces en mi diario me daba el gusto de contar que yo había contestado de otra manera, ¿no? Para estar tranquila de que sí lo había hecho y yo decía mientras escribía, o sea, pensaba mientras escribía, así cuando lea esto voy a estar contenta de que sí contesté. Desgraciadamente, cada vez que abría mis diarios para releerlos, porque he releído muchas veces mis diarios, eso me mantuvo muy cerca de la literatura juvenil, poder ver cómo pensaba yo en la adolescencia, siempre me acordaba de qué episodios había modificado. O sea que siempre me acordaba de que yo había cambiado esa narrativa. Y bueno, eso es una anécdota infantil mía, pero tiene que ver con los narradores mentirosos. El narrador mentiroso de Julian Barnes que nos cuenta cómo fueron las cosas y luego resulta que él mismo nos dice, no, pues adivina que no habían sido así, ¿no? Y esto a mí me ayudó mucho a entender que los narradores tienen todo el poder que nosotros decidamos darles, ¿no? Muchas veces creemos que los narradores son los que llevan la historia, pero los que llevan la historia son los personajes. Nosotros somos los empleados de los personajes, pero los narradores son los empleados nuestros. O sea que los narradores pueden tener todo el poder que nosotros queramos y pueden ser como nosotros queramos. No porque sean en tercera persona tienen que ser neutrales, no porque sean en primera persona tienen que decir la verdad. La verdad es una cuestión totalmente subjetiva y esto incluso en la historia con mayúscula. Esto ya lo he dicho otras veces en el canal, pero lo repito porque es pertinente. La historia que se cuenta la gente aquí en España, por ejemplo, de lo que es el descubrimiento de América y que se celebra aquí como el Día de la Hispanidad, pues en México se celebrará de una manera muy diferente, ¿no? Y en otros países de Latinoamérica. Digamos que el descubrimiento de América podrá haber sido una hazaña para gente de aquí o como se lo contaron la gente de aquí y para la gente de Latinoamérica habrá sido una tragedia, ¿no? Entonces ni siquiera existe una historia con mayúscula que sea objetiva. ¿Por qué me ayudó esto? Pues en muchos sentidos, no solamente para crear personajes que se dan el lujo de contar su versión de las cosas, aunque eso pueda confundir al lector y el lector va a tener que hacer este trabajo de decir, oh, este narrador me está mintiendo, sino también me ayudó a entender esto en cuestión autobiográfica. Para la gente que escribe sus memorias, para la gente que escribe a partir de su propia vida, no es necesario o es imposible o no tiene sentido la búsqueda de una objetividad total, la búsqueda de la verdad con mayúscula. Lo único que tiene sentido es nuestra versión de los hechos, cómo nosotros nos acordamos de las cosas y cómo nos afectó a nosotros a nivel personal. Así que esa es la lección de este domingo 15 de octubre del Escritubre 2023 y el reto tiene que ver con idear un narrador mentiroso que después pueda ser confrontado por la realidad. Yo sé que es un reto muy ambiguo, pero para los que llevan un tiempo aquí escribiendo con el reto seguramente que les inspirará en algo, ¿no? Les ayudará
tratar de reflexionar cómo se puede crear un personaje, un narrador mentiroso. El caso de Julian Barnes, el narrador no era mentiroso por voluntad, o sea, no era malvado, no quería mentir, simplemente había necesitado cambiarse a sí mismo las versiones de los hechos. Y también a mí me ocurrió algo parecido, ¿no? Con una pareja que tuve, que yo tenía una memoria de cómo habían sido las cosas y me acordaba que me había escrito una carta. Una carta que yo me burlé mucho de esa carta en ese momento y dije, ay, mira qué ridícula es lo que me está escribiendo. Y años después encontré esa carta y resulta que era una carta muy entrañable y que yo en ese momento no la podía ver como él la había escrito por lo enojada que estaba, ¿no? Y hoy, viendo hacia atrás, la encontré entre mis cosas, la leí y dije, ¡ay, qué poder tiene la mente para cambiar los hechos, para modificar lo que realmente sucedió cuando estaba ahí escrito! Y que yo me acordara de que había dicho una cosa totalmente diferente esa carta, ¿no? Qué poderoso es el cerebro humano cuando quiere defenderse de la realidad. Entonces, supongo que por ahí va el reto, ¿no? ¿Qué tipo de invenciones, qué tipo de mentiras, piadosas o no piadosas, se puede inventar el narrador de ustedes o el protagonista de ustedes para defenderse de la realidad? Ahí lo tienen y nos vemos mañana, lunes 16, ya para entrar a la segunda mitad ya de lleno de este escritorio. Y quiero recordarles eso, que compren el libro de la patata narradora. Y ya. Chao.